tardes. Damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este día de transmisión. El día de hoy les presentaremos la conferencia por el Día Mundial de la Tierra, Reservas Naturales en Ecuador. Mi nombre es Carla Araujo y es un honor para todos quienes la Corporación Karina Yuya Quepá presentar este evento. A continuación, presentaré a la ingeniera Gloria Arazo, quien es presidenta de la Fundación Karina Yuya Quepá y dará la bienvenida. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los amigos que nos siguen a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Es muy grato volvernos a encontrar para hacer un homenaje al planeta Tierra a través de esta conferencia. A continuación voy a pasarles a presentar a nuestro expositor. ¿Sí se mira? Sí, ya estamos bien. Hoy nos acompaña Daniel Montalvo Espinosa. Él es PhD candidato en zoología por la University of Florida de los Estados Unidos, máster en Wildlife Ecology por la Universidad de la Florida de Estados Unidos, licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad Central del Ecuador, profesor universitario e investigador. Trabajó en calidad de biólogo ornitólogo en el Instituto de Ciencias Biológicas de la Escuela Politécnica Nacional. Fue coordinador, investigador e inspector en varios proyectos de conservación. Ha publicado una serie de artículos científicos, libros y capítulos de libros. Bienvenido. Pues ya he tratado de responderlas. Bueno, se ve en la diapositiva, no sé si Sí, ya la estamos viendo, muchas gracias. ya. Entonces, lo que quisiera hablarles ahora, que son las agriculturas que son locales para las personas mucho. Yo voy a enfocar en hablar de las áreas protegidas en la costa del Ecuador, porque como verán, básicamente toda mi investigación a base la mayoría de mi la costa del Ecuador. He recorrido gran parte de la región y muchas de las reservas en la costa, tanto privadas a lo largo de estas reservas. Entonces, Cayapas Mataje, en la frontera con Colombia, y hasta la frontera con Perú, la Ceiba y progreso a la frontera con Perú. Entonces, tenían algunos. Entonces, estaré en la costa y al final, pues, algunas cosas interesantes. Para comenzar, bueno, que eso parecieron el Parque Nacional, lo hace mucho, en los 1800 en Estados Unidos, famoso Parque Nacional de Yellowstone, en las situaciones, la típica la elección del Parque Nacional, fue un parque maravilloso, luego de conservación, pero obviamente en la mayoría de las están protegidas. Y a partir fue publicado, parece, bueno, hace mucho tiempo, muy bien, pero muy importante para la ecología general, de las los autores hicieron, por Wilson hace un pasado, era uno de los mejores biólogos. Entonces, en este libro lo que hacen es evaluar la diversidad
en el hábitat. ¿Cuánta puede tener en el espacio, en el hábitat? Bueno, surgieron diversas reglas, porque el tamaño del hábitat importa mucho la cantidad de especies. Y es una función del área. Mientras más grande el área, mientras más continua el área, para tener cosas separadas, tener una grande, deja mucho más, ¿no? Esto nos dio información antes de la biología. Y a partir de creación de reservas y áreas protegidas, mapa de áreas protegidas en entonces se expandió. Daniel, interrumpo un segundito. No sé si tú le puedes subir tu micrófono de tu computador para que escuche un poco mejor. Ok, ya me voy a acercar porque creo que ya está al máximo. Creo que sí. Ok, bueno. ¿Mucho mejor? Sí, gracias. No sé dónde me apunté. No, está mejor ahí, En más fin, cerca. entonces, luego la Unión Internacional de Naturaleza empezó a empoderarse de la tecnología y estableció criterios de conservación para áreas protegidas. De estos, con las diversas categorías de conservación, son las categorías más o menos vamos, con ciertas modificaciones en algunos casos, pero básicamente son categorías. Me disculpo, a veces no encontré el material de algunas cosas son un poco antiguas. Entonces, los países tomaron estas categorías y comenzaron a crear reservas naturales, siempre, básicamente, al principio, y ahora también en Ecuador, estas creaciones no fueron más o menos solo legales, no hubo y hasta el día de hoy en Ecuador también, la protección de las solamente en el ámbito legal, es decir, lo que nosotros conocemos como reservas de papel, reservas creadas, pero en realidad un trabajo de conservación insignificante para proteger la diversidad que existe. Hasta el día de hoy muchas reservas de Ecuador conservan algo de estas reservas del papel, ¿no? En los 90, cuando estaba a estudiar, interesarme en la biología, de las reservas no había guardaparque. El Yasuní, por ejemplo, no hace muchos años, eh, los guardaparques dependen de las petroleras, tenían que decir, por favor, regálanos un poco de gasolina para el carro o llévenos presten una camioneta al parque para patrullar y en fin, era bastante precaria las reservas, no había infraestructura, había una persona encargada y guardaparques que tenían un trabajo parcial, guardaparques, recuerdo, Pocha fue uno de estos casos que conocía, y, y bueno, era bastante precaria la situación. Ha mejorado un poco, pero bueno, vamos a ver. Muchas veces la inversión económica en áreas protegidas, estamos cultivando más biodiversidad. Bueno, estaba tratando de información de áreas protegidas más actual en el Ministerio del Ambiente ahora. Ellos tienen tema de información nacional, pero
información está ahora, no sé qué ha pasado. Entonces tuve que recurrir a información. Entré a una de esas a las clases que daba en la Politécnica hace algunos años y me encontré con unas diapositivas que me parecieron interesantes compartir con ustedes. Esta es la evolución de la población del Ecuador en varias décadas. Estamos en los 70s. Por supuesto, vemos las áreas más rojas con más densidad de población y no es una sorpresa de que este poblacional está en las ciudades más grandes, ¿no? Quito, Cuenca, Loja. Y vemos que después de una década la población creció mucho, si bien empezó el crecimiento poblacional en la Amazonía, el lago Agrio, y obviamente se expandían los centros, los estados. Y esto es para el 90, ya poblaciones mucho más extensos, especialmente en la costa de Ecuador, y no es en el crecimiento en los lugares en donde esta explosión lamentablemente no tengo datos más actuales, como no está disponible por alguna razón. Y la información que estaba del al menos no la pude encontrar. No sé. Bueno, entonces, una de las cosas que también recalcar es que la conservación está muy ligada a los aspectos ambientales de las regiones. Es una cuestión de ecología. No es una sorpresa. Los centros más poblados, las tasas de crecimiento poblacional más grandes sean en centros poblados, pero no cualquier estados, no aquellos en la valles, cuando en las cuencas que vienen Domingo, los ríos, cuencas del río Babahoyo y Daulex, grandes, sirven mucho para el riego, las tierras son muy favorables y existe gran concentración de tierras y obviamente la producción poblacional. Y esto, zonas intervenidas, aquello que son zonas intervenidas. Entonces, como le dije, las zonas intervenidas tienen una razón de ser. Están en las zonas que están cercanas a las poblaciones más grandes. Poblaciones más grandes están en los ambientes más productivos. Y hay unas económicas, pero de esas no voy a hablar ahora. Entonces, bueno, la costa es una de las áreas más devastadas por las zonas intervenidas, y cuando hablo de zonas, realmente expansión de la agricultura, zonas, cambios de uso de la agricultura. Y por si acaso, una de las principales amenazas o la principal amenaza en los trópicos en general, no solo en Ecuador también, un montón de problemas
¿no? Porque hay muy poca actividad poblacional en estas áreas. Estas áreas son económicas, excepto el Yasuní, después de la década de los 80, 90, con más la parte amazónica ¿no? Pero ya habían las áreas allí. Y como vemos, la costa es una de las áreas más intermedias, con mayor crecimiento regional, con menos área protegida ahí. Y bueno, mi argumento al final es que, bueno, está bien protegido, pero hay algunos detalles. Vamos a la región del Ecuador. Básicamente me refiero a una región, en mi caso, considero que está por debajo de los 800. Sobre los 800 metros más o menos, el tipo de hábitat, el animales, de plantas, como un poco. Considerar otro tipo de hábitat. Y eso tiene implicaciones en la conservación diferentes. Entonces, hablar de conservación es hablar de modelo de conservación individual por cada reserva, que es otra de las cosas en las que voy a tratar de hacer hincapié. ¿Por qué la costa? Porque, bueno, el mapa que ven a la derecha, en azul y rojo, es un mapa de precipitación. Las zonas azules son las áreas más lluviosas, las zonas rojas son las áreas más secas. Y eso es lo que nosotros en ecología denominamos gradientes ambientales. Es decir, un espacio geográfico en donde cambian drásticamente las condiciones ambientales de una parte a la otra, ¿no? Y hay muchos en el planeta, no solamente este, pero en mi experiencia, el gradiente de precipitación en el Ecuador es muy especial porque es muy rápido y las comunidades cambian drásticamente. Las comunidades de animales y de plantas me refiero, ¿no? Y también las comunidades humanas. Las actividades económicas en cada una de estas regiones es totalmente diferente. Cuando tienes una región lluviosa en donde el agua probablemente no es un limitante, tienes un suelo, bueno, no necesariamente más fértil, pero un suelo que puede ser más productivo. No están limitados a la estacionalidad. Las áreas rojas de ese mapa son áreas muy estacionales donde llueve más o menos 2-3 meses al año y es donde se concentran las actividades económicas. Las personas de esa área se dedican a cultivos de ciclo corto, especialmente maíz, y eso configura totalmente un montón de otras variables como la conservación, condiciona factores socioeconómicos, incluso sociales y psicológicos. Es muy diferente vivir en una zona en donde tú planta de plátano ganando todo el tiempo, a vivir en una zona en donde tienes el único recurso que puedes tener, eso cabras, siembras maíz una vez al año y con esa agricultura de ciclo corto que mantiene el resto de año con tus cabras, ¿no? ¿Dónde pastorean las cabras? Bueno, pues no tienes mucha vegetación porque no llueve, entonces tienes que recurrir a los bosques. Y es donde tú tienes la presencia de ganado, vacuno y cabras, ¿no? Capril. Entonces voy a hablar un poco por eso me interesa mucho la región, ¿no? Y es lo que aquí vemos un poco lo que les decía, el mapa de las precipitaciones desde del norte de la costa del Ecuador al sur de la costa. Otra cosa que deben saber, la zona norte del Ecuador se conecta con la zona sur de Colombia, de la costa de Colombia, y eso avanza hasta Panamá.
esa región costera de Panamá, Colombia y el norte del Ecuador, se conoce como Chocó. Es un área de mucho endemismo para el mundo. Es una de las áreas importantes para la conservación en el mundo. Más o menos en Manabí, en la zona de Manabí, más o menos en Calceta, Chone, por esa Eloy Alfaro, más al sur, Yamachalí, más seco, no, perdón, Montecristi es mucho más seco, pero en esa parte de Calceta, más o menos, ahí ocurre una transición de clima muy drástica y a la vez de vegetación, a la vez de actividades socioeconómicas y animales, comunidades de animales. Entonces ahí vemos el mapa anual. La estacionalidad también es muy importante. ¿Qué tan concentrada es la precipitación en el norte versus la región del sur del Ecuador? Los rojos son regiones muy estacionales, se concentra mucha la lluvia en una parte del año, mientras que en la parte azul llueve, obviamente mucho más en invierno, en la época lluviosa, pero también tienen algo de lluvia leve en la época no lluviosa. Eso no ocurre en la región seca. Y el mapa de la derecha es un mapa de diversidad beta. Eso significa la diversidad que es compartida de un sitio a otro. Es decir, si tengo 10 especies en un sitio y otras 10 en el otro sitio, la diversidad beta es cuántas especies están en ambos sitios. Puede ser que ninguna, 0, son totalmente diferentes la diversidad de cada sitio. Las especies de un sitio A no tienen nada que ver con el sitio B. O puede ser que sean 10, las mismas especies del sitio A están en el sitio B. Por lo general es en medio, ¿no? Por ejemplo, hay 5 especies. De las 5 que están de las 10 que están en este sitio, también son 5 que están en el sitio B. ¿Por qué es importante esta diversidad? Porque para conservar, ustedes tienen un sitio A, tiene 10 especies, sitio B, que tiene otras 10 especies. Las especies que están compartiendo les da una medida de si deben o no conservar el otro sitio. Si tienen un sitio A que tiene especies y un sitio B que tiene las mismas 10 especies, económicamente es más rentable proteger uno de los sitios en lugar del otro. Y mejor proteger un sitio C diferente en donde todas las especies. Ahora, ¿por qué la costa? Porque cuando cambian las condiciones ambientales, eso quiere decir que las especies también cambian bastante rápido de un sitio a otro. Entonces, los colores de este mapa, en donde dice diversidad beta, mapa significa que colores similares en este mapa representan comunidades animales similares. Por ejemplo, en el norte habrá en las partes azules habrá tucanes en la mayoría o monos en la mayoría de áreas azules, pero ya en las rojas ya no hay. En cambio, en la roja hay ciertos perdices o tinamús en las partes rojas, que solo hay en las partes rojas, pero no en las azules. Las partes amarillas probablemente tienen un poco de la parte roja y un poco de la parte azul. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque se ha descuidado mucho esta región. Y en base mucho al criterio que les había comentado al principio de la teoría de la biogeografía de las islas, en lo que en esta decía, mientras más área continua protejas, mejor, más especies. Pero ahora sabemos que no necesariamente es así, porque depende mucho de cuánto cambian las condiciones ambientales, cuánto cambian las especies, y dependiendo de eso podrías estar protegiendo mucho más. Y voy a entrar un poco a qué estamos protegiendo, ¿no? Entonces, recuerden, las cosas, el clima cambia, los animales cambian, y existe
un mundo totalmente diferente, básicamente, del norte y el sur del Ecuador. Por si acaso los invito a que visiten o que hagan un tour a lo largo de la costa, que es maravilloso. Es un laboratorio natural, es un laboratorio socioeconómico natural, es un laboratorio de diversidad natural, precisamente por estas divisiones, ¿no? de clima en un espacio tan reducido. Esos puntos rojos que ustedes ven ahí son los sitios colectando mis datos de diversidad. Los sitios rojos que están a lo largo de toda la región. Hay algunos sitios que están como en la parte media, en donde hay la transición de clima. Y esas regiones son muy importantes proteger, pero las protecciones en esas partes, al menos estatales, es casi nula. A explicar un poco más qué estamos protegiendo o qué deberíamos proteger en regiones como esta. Como les había dicho, deben de considerar de que esta región, como les había mostrado, es una de las más intervenidas, con mayor desarrollo agrícola y con mayores tasas de crecimiento poblacional. Entonces es muy amenazada al mismo tiempo, con mucho endemismo. Como le había dicho, la zona norte es parte del Chocó, y me había olvidado de mencionarles la parte sur, la seca, la roja, pertenece a una región llamada vecina, es una región que va desde el Perú, de toda la costa seca, la parte casi desierta desde Perú, hasta la parte semidesierta o semiseca de Ecuador, que es la parte roja que les muestro acá. Y es otra región de importancia para conservación porque tiene muchas especies endémicas en esa región. No hay en ninguna parte del mundo, en Perú y en Ecuador, en esta parte, ¿no? Entonces, que ustedes van a estas regiones, son aves que las encuentran en todas partes, pero solo en esta región. Muy abundantes, pero solo en esa región. Y hay otras que no son tan. En sí hay mucho que podemos aprender de esta área. Por ejemplo, como ven aquí, les había dicho, la comunidad de animales cambia totalmente. Yo me dedico a estudiar aves silvestres, por eso los ejemplos que les voy a dar son de aves, pero también hay ejemplos de muchos otros grupos. Por ejemplo, son dos especies de aves que se parecen mucho. Una de las cuestiones en ecología es de que especies similares no pueden ocupar el mismo espacio, el mismo nicho, el mismo hábitat, porque de lo contrario estarían. Entonces, compiten y básicamente se reparten el recurso. Explota esto, yo esto, o una perece, va, y la otra permanece dominante en el hábitat. Entonces, especies que son dentro del mismo género se parecen. Como vemos aquí, la distribución de estas especies básicamente coincide muy bien con las variables climáticas que pueden ver hacia la derecha. Por ejemplo, esta avecilla de aquí son wrens, como les dicen, de reyes. Tiene los límites de la distribución perfectamente marcados por las cuestiones climáticas. Y donde empieza la una, termina la otra. Es decir, posiblemente sugiere que estas especies están, que no vengas acá porque estoy yo, y la otra dice, no vengas acá porque estoy yo. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto nos da información de procesos que pueden estar pasando o ecológicos que pueden estar pasando en esta área. Como vamos a ver un ejemplo más anterior, que es parte de mi investigación. Y no solamente es esta especie, tenemos otra especie. Ahora lo que les estoy mostrando son ejemplos puntuales de toda esta comunidad, ¿no? Aquí en este color azul, colores similares son comunidades de animales similares. Es decir, todos los animales que parecen del color azul. Ahora les estoy mostrando ejemplos puntuales dentro de esa comunidad animal, cómo se reparten, ¿no? A lo largo de esta región.
Tenemos el caso de estos mirlos también. Hay un área más o menos de solapamiento que también nos dice ecológicas qué está pasando ahí en donde solapan estas especies. Pero al mismo tiempo vemos que la mayor parte de su distribución sí está una especie en el norte, está una especie. Lo mismo tenemos para esta especie, la distribución coincide muchísimo con las variables ambientales. Aquí vemos que esta especie tiene como una pancita en la distribución que va hacia Santa Elena. Eso es la cordillera Chumbo-Coloncha, o la Alta. Es un poco más húmeda, como ven aquí, un poquito más húmeda, pero también es muy estacional todavía. Entonces ahí llegan esas especies, colonizan esas especies, mientras que las secas no pueden ir más allá, las especies de hábitats. Este solapamiento, esta conexión, esta interacción con el clima, esta interacción entre especies de clima húmedo y especies de clima seco, es un laboratorio natural para la evolución y para la ecología. Como ya se habrán imaginado, este tipo de región, para monitorear esta región, nos puede decir qué va a pasar en el mundo, qué va a pasar con las especies, qué va a pasar con los recursos naturales. Ya ven que hay mucha gente que depende de estos recursos naturales. ¿Qué va a pasar con estos recursos naturales en diferentes escenarios de cambio climático, por ejemplo? Como vemos, y esto es con aves, pero no solamente son con aves, son con árboles. Muy de hábitat natural, ven muy bonitas y dicen, bueno, aquí protegemos todo, protegemos bastante porque es un área muy grande, la geografía de las islas, ¿no? Mientras más protejamos de este hábitat intacto y continuo, mejor. Pero a la vez, la mayor parte de estamos protegiendo de Suní, estamos protegiendo en otras partes y en otras partes, ¿no es cierto? Porque no hay mucho recambio de especies. Son las mismas especies, al menos en la Amazonía de Ecuador, en la parte norte que en la parte sur. Los mapas que ven aquí son parte de la maestría y debería haberles mostrado una diapositiva de eso, me olvidé ponerla, pero la parte amazónica no cambia mucho, porque las cuestiones climáticas no cambian mucho. Entonces, las comunidades son muy parecidas en el norte y en el sur. Hay peculiaridades, por ejemplo, los ríos son una gran barrera para la dispersión de especies, por lo tanto, de especiación, es decir, incluso cuando las cuestiones climáticas son parecidas, hay barreras que favorecen la especiación, que separan especies. Por eso es la diversidad. La Amazonía también es un laboratorio natural, pero en otras cuestiones un poco diferentes. Y se ha puesto mucho empeño en la Amazonía, y se debe poner empeño en la Amazonía porque tiene una gran diversidad. Y es un gran misterio. ¿Cómo es que hay tantas especies en todas las regiones si básicamente el clima es igual? Entonces ahí los investigadores están las interrogantes y hasta el día de hoy la gente quiere saber por qué hay tanta diversidad en la Amazonía a pesar de esta relativa homogeneidad que existe. Sin embargo, hay una heterogeneidad muy, muy evidente en otras regiones que han pasado totalmente desapercibidas. Entonces tenemos un gran endemismo regionalmente, una gran diversidad, cosas más. El último ejemplo de especies que se dividen entre norte y sur es el rey bandeado de espaldas
espalda valendeada y rey faciado, que son las especies que estoy investigando. Y una cosa particular es que ahora en evolución estamos cuestionando mucho el concepto de especie, al punto de que preguntarnos, ¿realmente existen las especies? Porque esto lo que llamamos especies simplemente son categorías que nosotros los humanos hemos puesto a los animales. Especies como esta a la que estoy estudiando, no les importa mucho esta categoría. No les importa que sean especies diferentes. Y parte de mi investigación va a eso, ¿no? De hecho, en la transición, justo en la transición, en estas comunidades de aquí, marcando yo, donde es la transición climática y es la transición de una especie a la otra, estas especies se están hibridizando hasta cierto punto. Es decir, rompieron la barrera de especies, dijeron, tú eres un poco diferente, pero igual necesito tener una pareja, bueno, y tienen y se reproducen entre ellas. Entonces, en realidad, en muchas especies, lo que creemos que son comunidades distintas un solo continuo, es una sola cosa. Este grupo de especies sí, existen ciertas diferencias genéticas y eso es parte de mi trabajo, pero en realidad es una sola región en donde incluso una misma especie va cambiando genéticamente de aquellas poblaciones que están en el norte a las poblaciones que están en el sur seco. ¿Cómo cambian? No sabemos. Parte de mi investigación pretende averiguar qué está pasando, en qué cambian. Ahora sabemos que no son comunidades distintas, no es que es una comunidad de húmedo y una comunidad de seco, es probablemente una misma comunidad que va cambiando poco a poco. Otros, los humanos, le ponemos categorías a, bueno, esta especie del norte, esta especie del sur es un poco diferente y le llamamos así. Pero para muchas especies, para muchas especies puede ser así, pero para muchas otras no. Es un continuo. Entonces, lo único que separa son estas condiciones climáticas. Y estas especies en las que estoy estudiando hibridizan en esta transición climática. ¿Hay acaso reservas naturales en estas transiciones donde existen ejemplos de estos procesos naturales? No, no existen. Y ahí voy a lo último de mi charla. El Estado se ha despreocupado mucho de estas cuestiones. Entonces, existe mucho potencial en esta región para hibridación, para estudiar especiación. Cuando se hace conservación, no solamente se conserva una especie o muchas especies, se conservan procesos evolutivos. Cada una de estas especies tiene una historia evolutiva que arrastra en el tiempo. Cada una de estas especies ha pasado por un montón de cambios, se ha sometido a un montón de condiciones ambientales, migraciones, hibridaciones, como en este caso, y dentro de su material genético hay una historia, no se ha contado. Toda de esa especie no la conocemos. Entonces hay incluso millones de años de historia de evolución y ecología que podemos aprender de estas especies y no estamos protegidos. No es solamente la especie que vemos ahora, es todo lo que esa especie ha arrastrado. Y ahí voy un poco al siguiente concepto al que me quería referir con la conservación de las áreas naturales. No existe solamente un tipo de diversidad, cuestión en ecología. He hablado mucho de diferentes tipos de diversidad. La diversidad taxonómica es la diversidad que nosotros conocemos de especies. ¿Cuántas especies existen? 10, 20, 30 especies. En el Ecuador existen 80 y pico especies de aves. Eso es la diversidad taxonómica. Pero, ¿qué es una especie? Vemos, como les dije antes, muchas veces esa barrera de especies que nosotros determinamos para decir que hay 1.682 especies en el Ecuador de aves, para decir que hay, no sé, tantas, 3.000 y pico de orquídeas o lo que sea,
son clasificaciones artificiales que los humanos hemos hecho. Para muchas barreras naturales existe una diversidad escondida de cada una de las especies. Existe una diversidad poblacional. Es decir, las especies o poblaciones de una misma especie que nosotros consideramos especie que existe en una región tiene particularidades evolutivas únicas a la misma especie en otra población en otra región. Y esas diferencias son suficientes, nosotros las llamamos especies diferentes. Pero si no, no. ¿Dónde está esa barrera? En realidad no hay una barrera para decir. Entonces esa es la primera diversidad, una de las diversidades que manejamos y que estamos acostumbrados a manejar. Y es la diversidad a la que se refería este gran libro, La biogeografía de las islas, cuántas especies se pueden. Sin embargo, hay otras diversidad que nosotros podemos considerar, la diversidad filogenética. La filogenia es la relación que cada uno de estos números aquí abajo en esta figura es una especie. Nosotros consideramos especie. Pero es que esas especies no existen vacío. No es que aparecieron de la nada. Vinieron de procesos evolutivos. Vinieron desarrollándose de otras especies. Probablemente están hibridizando entre ellos. Entonces existe mucho más atrás de esas. Vemos, existen relaciones. Las especies 2 y 3 se parecen muchísimo. La especie 5, 4 y 5 parecen porque están dentro de la misma arbolito. Vamos a suponer que esto es un arbolito, un árbol filogenético, como se llama. Cada una de estas son ramas. Los números que están en las mismas ramas están en el mismo grupo, se parecen o deberían parecerse, de acuerdo a lo que hayamos usado para construir el árbol. Pero, sin embargo, la 1 y la 7 no se parecen más tanto porque están en diferentes ramas del árbol. Sin embargo, lo que vemos son los números. Nosotros solo estamos protegiendo los números y consideramos solo los números de este árbol para proteger, pero no estamos protegiendo el árbol en sí. No consideramos el árbol en sí. ¿Qué tan largo es esas ramas? ¿De qué tan atrás vienen esas ramas? ¿Qué tan grande es ese árbol? Si nosotros solo vemos las flores que están alrededor del árbol, las especies, no vemos cuán complejo es todo el árbol, qué tan profundo llega el árbol, qué tan profundo llegan las raíces del árbol, qué tan largas son las ramas del árbol. Más largas, probablemente hay muchos más procesos evolutivos ahí y una diversidad genética mucho más grande que podamos proteger. Y en el criterio de áreas protegidas, nosotros hemos adoptado, no incluyen. La otra diversidad que nosotros podemos considerar es la diversidad funcional. No importa si las especies se parecen unas a otras o están cerca o no del árbol, pero por ejemplo hay especies que tienen una función en el ecosistema parecidas a pesar de que no son parecidos. Por ejemplo, murciélagos y colibríes. Los dos grupos, una es un mamífero y la otra es un ave. Nada que ver, están totalmente separadas, son árboles distintos. Sin embargo, los dos tienen características similares que le permiten explotar un recurso parecido, con el néctar de las flores en este caso. Cierto es que los murciélagos explotan ciertas flores y los colibríes otras, pero en muchos casos los dos polinizan las dos. Entonces, podría haber otro modo de agrupar las especies, no exactamente por cómo se parecen, por el árbol del que provienen, pero no la función que están empleando en el ecosistema. Como ven ahí, hay un montón de insectos diferentes, de murciélagos y colibríes que posiblemente van el mismo nicho parecido, es la polinización de flores. Entonces, ¿cuántas funciones hay? Posiblemente el ecosistema sea muy rico en especies, haya muchas especies,
pero probablemente todas esas especies son, voy a citar, comen insectos. Entonces hay una redundancia, mientras que en otro ecosistema hay una sola especie. La especie desaparece, puede ser común, puede ser que no esté en peligro de extinción, pero es la única que come insectos en esa región. Entonces, si esa especie desaparece, nosotros teníamos un problema a estos insectos. Y puede ser que esta sea la más común de todas, puede ser que esta no tenga problemas ambientales. Sin embargo, puede ser en una región, que es lo que pasa con muchas culturas de la región seca. Son insectívoras, pero tienen una función muy específica. Y por cierto, los bosques secos de la costa tienen una alta diversidad funcional. Es decir, tienen pocas especies, pero cada una de esas especies tiene una función. Es decir, que no hay muchas otras especies que puedan suplantar la función de esta. Mientras que en la Amazonía, en otras regiones, a los que habían, cuando podemos proteger tal vez un poco menos de eso, y con aquellos recursos que estamos protegiendo un poco menos en esta área, podemos proteger algo mucho más valioso en nuestra área, como es la costa. ¿No? Entonces, nuevos mapas de conservación tienen muchos, el que sí impliquen mucho más que solo el número de especies que estamos considerando ahora. Y bueno, entonces, y termino un poco con las reservas en el Ecuador ahora y el ejemplo en la costa. Otra vez aquí ven las áreas protegidas del Estado, concentradas en las áreas que son inhóspitas, las áreas que tienen bosque, especies, especialmente en la Amazonía del Ecuador. Y un poco descuidada está la costa, ¿no? Vemos que es el área probablemente menos reservas hay o menos iniciativas de conservación. Sin embargo, a la derecha, vean las áreas protegidas estatales, que son las verdes, versus las privadas, que son las rosas. Hay una gran diferencia en esa concentración de riqueza, de protección. Entonces, esa es mi experiencia en la costa. Algunas áreas protegidas esenciales en el sur del Ecuador, como en el borde con Perú, son privadas, de la Fundación Jocotoco y otras fundaciones más que de la Fundación,
Conservación Internacional, por ejemplo, tiene algunas reservas ahí y la Universidad de Loja hace mucha investigación allá. Son unos bosques preciosos, secos, que no le paramos mucha bola, ¿no? Es el bosque, los bosques del florecimiento de los Guayacanes está ahí, Mangaurco, toda esa región. Es la región que está dentro de la región tumbesina, que tiene alto endemismo. Es la región en la que les he hablado de la alta diversidad funcional, donde hay especies que tienen una función única. Y es la región donde menos protección del Estado ha habido hasta el momento. Y al menos en la costa, de lo que mi experiencia puede dar fe, es que existe, bueno, podemos hablar muchísimo de la protección privada versus estatal, pero voy a tratar de resumir lo que más pueda. En mi opinión, las reservas privadas han sido mucho más eficientes en la costa, protegiendo más que el Estado. Algunas reservas como Machalilla, que debe existir, es una reserva muy importante con comunidades humanas. Y en la reserva Machalilla hay un ejemplo muy importante que me hubiera gustado hablar más, pero creo que el tiempo no me da, que es la comunidad de Agua Blanca, que tal vez algunos hayan escuchado, pero es un ejemplo muy, muy interesante de hablar en conservación, porque es un ejemplo de conservación comunitaria en Agua Blanca, dentro de la conservación del Parque Nacional Estatal. Entonces hay un Parque Nacional Estatal declarado, hay una administración del Parque Nacional, pero las comunidades tienen su propio manejo dentro de su comunidad. Y Agua Blanca tiene un manejo bastante bueno comparado con otras reservas. Reservas en el sur, como les había contado, la reserva en La Ceiba, al sur del Ecuador. Perdón, tengo que conectar, se me acaba la batería. También protegen hábitats muy importantes. Y, por ejemplo, en Manabí, cerca de Valle de Caracas, hay una región muy interesante de bosque seco que deberíamos estar conservando porque es una región de bosque seco que ya no hay, porque tenemos bastante bosque seco en Machalilla, que en realidad no hay bosque seco, porque es un bosque muy joven. Comparado con los bosques del sur. Los bosques secos del sur son unos bosques enormes, con ceibas grandes, bastante desarrollados. Hay incluso monos que no hay en Machalilla, sino hasta la parte alta, donde ya comienza a ser un poco más húmedo. Entonces, hay una pequeña región de montaña en Manabí, cerca de Bahía de Caracas, cerquísima de Bahía de Caracas. Empieza en Bahía de Caracas. Está siendo protegida básicamente con iniciativas privadas. Todas son reservas privadas. Todas son reservas privadas. Ellos se mueven, yo he tratado de ayudar un poco, pero obviamente no tengo posibilidades. Pero la gente se mueve por pasión ahí. Bueno, porque son sus propiedades. Son sus propiedades, son sus bosques. Entonces defienden lo que es de ellos, ¿no es cierto? Y se han ido por esta línea de conservación, lo sienten suyo y lo han cuidado. Y eso también se ve un poco en Agua Blanca, en Machalilla, como les decía, la comunidad aprendió a sentir que el recurso del bosque es suyo y funciona muy bien, o bastante bien, la cuestión de conservación allí. Mientras que en otras reservas, Machichindul, por ejemplo, que tiene bosques muy, muy lindos, no tan secos, ya son bosques húmedos, o Cayapas Mataje, que es un bosque enorme, manglar, tiene de todo. Básicamente son un poco más bosques de papel. No por desmerecer el trabajo que están haciendo ahí los guardaparques, que son excelentes personas, me llevo muy bien con ellos. Pambilar, por ejemplo, Pambilar es una zona cerca de la parte alta de Cayapas Mataje. Los guardaparques son excelentes, hemos estado colaborando en talleres y todo, y están muy entusiasmados, pero
Pero una cosa es conservar desde el punto de vista de guardaparques, donde recibes un sueldo, y otra cosa es conservar desde el punto de vista del dueño de la reserva, como ocurre en la reserva privada, en donde es tuyo. En manejo de áreas protegidas se habla mucho del derecho de los recursos, ¿no? Si lo sientes tuyo, pues la conservación se da mucho más fácilmente. Creo que eso podría funcionar un poco diferente en el Ecuador, pero, pero por lo que he visto, tiene un poco de sentido. No es que podamos dar toda la propiedad de todos los recursos a comunidades, porque muchas veces las reservas no hay comunidades cercanas o no hay comunidades en las reservas o recursos que puedan ser explotados. Entonces, básicamente los manejos o categorías, las categorías que estaba hablando al principio, deberían ser mucho más flexibles y adaptadas a la realidad de cada reserva. Se está invirtiendo mucho o se estaba invirtiendo mucho. Sé que han despedido muchos guardaparques en los últimos años después de la pandemia. No sé, bueno, creo que todos conocemos la realidad. Um, no sé mucho cómo ha cambiado estas reservas, pero hasta antes existía algo de inversión y he visto cómo ha ido cambiando la inversión desde el Yasuní que les contaba que pedían, en los 90 pedían gasolina. Bueno, las reservas en la costa y en las reservas en Ecuador ya tienen sus propias camionetas, lanchas, personal, existe no solamente el gerente el manager, el gerente de la reserva, sino el técnico y otras posiciones más, un montón de guardaparques. Se progresó bastante en la inversión de las áreas. Pero el concepto de conservación de propiedad, de conservación estatal, no está funcionando tan bien, porque sí, se ha dado dinero a las reservas, o se estaba dando, ya no, pero era dinero que no estaba siendo bien aprovechado. Se conservaba, por cierto, se mejoró la conservación, se mejoró la difusión, la gente se comenzó a... la reserva de anillas, por ejemplo, en la costa, la gente comenzó a darse cuenta de que tenían bosque cerca y comenzó a ir más a estos bosques. Pero no es muy eficiente. Las reservas privadas, en cambio, con pocos recursos, pero con mucho trabajo y voluntad, han estado protegiendo regiones críticas, como es la región de transición climática en la costa del Ecuador, mucho más que, que el Estado. Entonces, no quiero alargarme, hay muchas cosas que podría hablar de esto, pero bueno, esa ha sido una experiencia mientras yo he hecho las investigaciones que les he contado un poco, lo que significa mi investigación dentro de la conservación y dentro de esta región. Y cómo lo he visto, ¿no? Cómo he visto la conservación de los elementos que yo estoy estudiando en esta región. Y, y bueno, creo que con eso acabaré. Y pues, si tienen alguna pregunta, pues estaré gustoso de responderla. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí, muchas gracias. Queremos agradecer a Daniel por las herramientas que nos ha aportado en este tema sobre las áreas protegidas, las condiciones de conservación y los problemas que también tienen las mismas. En este momento vamos a pasar a un pequeño intermedio para poder recolectar las preguntas y luego regresaremos para que nuestro expositor las responda. También queremos recordarles a las personas que nos siguen que nos pueden dejar sus preguntas en el chat o en nuestro WhatsApp. El video que vamos a ver a continuación se titula Introducción a las otras medidas efectivas de conservación basadas en áreas OMC de la UICN. Ya regresamos.
1. Regresamos. Tenemos la primera pregunta. Nos dice, ¿qué opina de los daños causados por la minería ilegal en el Ecuador? ¿Y qué medidas se deberían tomar para evitar este tipo de actividades en las reservas naturales del Ecuador? Por favor, adelante. Esa es una pregunta bastante complicada. No, yo podría decir muchas cosas, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, creo que yo podría decir muchas cosas. Se escucha un poco de eco, no sé. Sí. Entonces, sí, no sé, podría decir muchas cosas, pero no es necesariamente que sea algo que vaya a funcionar. Es una cuestión muy complicada. Sé que hace algunos años se intentó, por ejemplo, la cuestión de Enyansatsa. Existe mucha minería ilegal, que ya no es a pequeña escala, es minería a gran escala, pero ilegal. Y básicamente está dirigida por mafias. Y mucha gente decía, bueno, pero mete ahí el ejército y saca a los mineros ilegales, y se trató de hacer eso. Pero son gente que también está armada, y hacer eso se arriesga a la población civil a una guerra local civil, y es muy peligroso, ¿no? Eh, Mucha gente solo piensa en esa opción. Eh, es muy complicado. Eh, sería, Habría que trabajar muchísimo con esos grupos tratando de legalizarlos, ¿no? Y volverlos parte de se pueden volver parte de un elemento muy importante para el control de minería ilegal si logran ser legalizados, porque si una vez que tienen un poder legal, creo que se les facilita muchas cosas. Por ejemplo, podrían obtener mejores precios si se les ofrece un mejor mercado para los productos. Uh, se les ofrece la exclusividad de explotación en una cierta área, cosas así, con la condición de que obedezcan ciertos parámetros ambientales. Se les puede facilitar también. Es una de las cosas que he pensado y he visto, pero de ahí a hacerlo es bastante complicado. Es una situación muy, muy, muy complicada. Y es una cuestión política también. Muchos dirigentes locales políticos toman esa bandera. Pueden tomar cualquier bandera, ¿no? Algunas veces toman la bandera de pro minería, otras veces toman la bandera de pro defensa de la naturaleza, dependiendo de lo que les salga más rentable. Pero sí, lamentablemente no tengo grandes soluciones para eso, pero definitivamente una de las peores soluciones es la violencia, y ya se ha tratado y ha salido muy mal, y la negociación, comenzar a negociar, ¿no? ¿Qué es lo que ellos necesitan y qué es lo que el Estado o la comunidad puede ofrecerles a cambio de parámetros ambientales? Eso. Muchas gracias por su respuesta. Tenemos otra pregunta. Nos dice, con tanta deforestación que destruye el hábitat natural de las aves y de animales, ¿qué consecuencias trae esto para los seres humanos y cuáles serían? Adelante. Sí, gracias. Es una buena pregunta también. La mayor parte de consecuencias para los seres humanos son desconocidas. Eso, en conservación hay una, bueno, esto es en cambio climático, pero aplica también a conservación. Hay aquellas cosas que
sabemos que sabemos, otras cosas que sabemos que no sabemos, y otras cosas que no sabemos que no sabemos. Y eso es la última, no sabemos que no sabemos, es la mayoría de cosas en conservación. Son complejos, son procesos muy complejos y lo único que sabemos es que hay mucho, mucho que no sabemos. No sabemos qué no sabemos, pero sabemos que hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, una de las cuestiones que sabemos o que he visto tiene que ver mucho con el control de plagas. Hay un problema muy serio en el noroccidente, en la región azul lluviosa, con el crecimiento de plantaciones de palma africana. Un crecimiento terrible de plantaciones de palma africana. Mi tutor de doctorado me decía, antes teníamos a las empresas madereras como enemigos, porque sacaban los árboles y destruían el bosque y dejaban un bosque deteriorado. Ahora pedimos que más bien sean ellos los que exploten, porque al menos dejan un bosque. Las plantaciones de palma africana no dejan nada. Es muy dañino. Y cuando se van a esas plantaciones y se comparan, existen bastantes problemas en cuestiones de polinización. Los plaguicidas que utilizan en estas plantaciones afectan no solamente las plagas de estas plantaciones, sino a otros insectos. Y la gente que vive en los alrededores se le es más difícil cada vez cultivar, precisamente por la escasez de polinizadores. Otra cuestión es el control de plagas, es con las aves y animales que comen insectos. Generalmente mantienen las poblaciones de insectos, mosquitos, moscas que transmiten enfermedades, las mantienen a raya. No vemos ese servicio ambiental, pero lo sentimos cuando ya no tenemos ese servicio ambiental, que es lo que pasa también, por ejemplo, en estas poblaciones cercanas a las palmas africanas. Desaparecen muchas de las... ¿Por qué desaparecen las plagas? No desaparecen los insectos que van a comer las aves, se van. Y con ella también se va la posibilidad de que controlen otro tipo de plagas que no necesariamente fueron acabadas con los plaguicidas, ¿no? Y pues vienen muchos de los problemas con un crecimiento de mosquitos insoportable en las poblaciones como las golondrinas, en que he estado ahí, fue uno de mis sitios. La situación de mosquitos es terrible y en los poblados, por ejemplo, que no, en realidad no lo entiendo. Yo lo he visto, soy biólogo y entiendo un poco, pero no hay estudios al respecto. No hay nadie que esté ahí diciendo, esto es por esto, ¿no? Y aquí están los datos que lo prueban. Pero se siente ese efecto bastante. El desgaste de la tierra de cultivos es otra de las cuestiones. Monocultivos desgastan mucho el suelo. En el sur, por ejemplo, dependen muchísimo del bosque, y tal vez eso ha sido uno de los factores que los ha llevado a conservar más, porque como no tienen pastizales, debido a que no llueve mucho, el pastoreo lo realizan dentro del bosque. Lo único que está verde en la época seca son los bosques secos, o parte de los bosques secos, que es donde meten a las vacas, que es donde meten a las cabras para que coman algo, ¿no? Y de esas cabras subsisten poblaciones enteras, regiones enteras en el Ecuador.
Entonces, ¿qué pasa si no está ese bosque? Puede ser seco, puede ser lo que ustedes quieran, pero la gente depende de ese bosque. Y casualmente son esas poblaciones que dependen de ese bosque las que han visto la necesidad de conservarlo más, porque están en contacto mucho más directo con ese recurso. Entonces, tratan de protegerlo un poco más, o al menos no lo protegen, pero están conscientes del servicio que les da. Bueno, esas son una de las. Y hay muchos otros ejemplos de cómo puede afectar la riqueza marina, por ejemplo, la riqueza marina que se da mucho cerca de la costa principalmente, depende mucho de los procesos ecológicos que existen en los bosques de la costa. El manglar, por ejemplo, cuántas poblaciones en la costa dependen del manglar para eso que está desapareciendo por las camaroneras. Pero hay muchas cooperativas, vayan a Muisne, las cooperativas de recolección de conchas, por ejemplo, que básicamente es una actividad de mujeres y es una de las actividades que ha sacado adelante muchos hogares de mujeres solteras o de mujeres que han carecido de entradas, recursos económicos, van al manglar y cosechan conchas, por ejemplo. ¿Qué pasa si desaparece? Porque hay una sobreproducción de camaroneras. Lo mismo pasa en la reserva en la costa, en manglares Churute, que hay poblaciones enteras que dependen del cangrejo. Y el cangrejo obviamente depende del manglar. Y en Cayapas Mataje, en el norte, pues aquí desde Quito, desde Guayaquil, la cuestión geográfica es muy importante porque hay mucho desconocimiento de la gente de las ciudades de lo que pasa en el resto del país. La gente de Guayaquil, Quito, Cuenca piensa que lo que pasa en esas ciudades es lo que pasa en el país. Pues la realidad que ellos tienen adelante es lo que es la realidad del país y no es cierto. Ni siquiera conocen la realidad de su propia ciudad. Ni siquiera conocen la realidad de un barrio más allá. Mucho menos reconocen o sabrán que hay comunidades enteras viviendo dentro del manglar en Cayapas Mataje, comunidades negras que dependen del manglar, que dependen de los recursos forestales del manglar, que también han sido bastante golpeados. Comunidades bastante discriminadas, como es la comunidad afroecuatoriana, en Esmeraldas, en Cayapas Mataje, que son comunidades completamente afroecuatorianas, que dependen o bien de los recursos del manglar, como la pesca o la extracción de conchas, camarón, o un poco más en tierra, la explotación de madera, ¿no? Entonces, existen muchas formas en que se vean afectadas. Cuando nos comemos un ceviche o nos comemos un encebollado en Quito, esa loacora está alimentándose de recursos que provienen de hábitats naturales en el continente. No es en el mar, o sea, mucho de la materia orgánica que alimenta las costas provienen de los ríos que desembocan, ¿no? Y también, obviamente, de la producción de algas y todo. Pero es muy importante también la materia orgánica que aportan el continente. Entonces, de bosques a ríos, de ríos al océano, del océano a tu plato, ¿no? Lamentablemente no vemos ese link, pero está ahí. Y eso. Tal vez sepan de Mindo, por ejemplo, algunos han escuchado el noroccidente muy cerca de Quito.
todas esas poblaciones viven del ecoturismo y de la diversidad de aves, por ejemplo. Claro. Igual en el oriente, ¿no? Entonces, creo que si nos ponemos a pensar, yo en estos 5 minutos creo que les he dado 5 ejemplos de lo que me viene a la memoria, pero si ya nos ponemos a pensar con más tiempo y si se dedican fondos y recursos para estudiarlos, vamos a encontrar que dependemos mucho más de lo que pensábamos de la diversidad. Lamentablemente, esos son conceptos que a duras penas se ven en países como Estados Unidos o Europa, que comienzan a cuantificar la diversidad. Estamos un poco lejos de eso. Muchas gracias. Tenemos una última pregunta que nos dice lo siguiente. ¿Cómo se podría aportar en el cuidado de las reservas naturales desde las instituciones educativas, sean estas escuelas, colegios y universidades? Es una buena pregunta. Creo que una de las cuestiones de lo que se me viene a la mente es la colaboración. En Ecuador, por alguna razón, o en Latinoamérica, no voy a referirme solo en Latinoamérica, somos muy cordiales, somos muy buenos anfitriones, nos gusta el contacto social, somos muy buenos con las personas, pero por alguna razón no colaboramos tanto como deberíamos. Tal vez sea por la diversidad que tenemos, la diversidad cultural que existe en Latinoamérica, que aportan con muchas diferencias dentro de áreas muy restringidas, con bastante. Ecuador, por ejemplo, culturalmente es un país muy diverso, culturalmente, y un país muy chiquito. Hay ciertas teorías que dicen que la democracia es difícil consolidar, no crear, pero consolidar una democracia cuando existe mucha diversidad. Es una hipótesis, no hay datos a favor y en contra, pero lo hemos visto, ¿no? Ecuador, un país muy pequeño, muy rico culturalmente, tuvimos 10 presidentes en 8 años, 8 presidentes en 10 años, algo así. Tenemos un país con democracia o cierto nivel de democracia. Democracia no es tener o no tener, es un gradiente de democracia, puedes tener un poco o mucho, o más o menos. Pero es muy difícil entendernos dentro de tanta diversidad, ¿no? Esa es una de las cuestiones negativas. Y luego, pues, es mucho más difícil colaborar por, no sé, diferentes cosas. No, ya hice, luego le toca a esta persona, o para qué, o yo hago, pero muchas cosas que he escuchado, ¿no? Y en cuestión de las escuelas y universidades de diferentes niveles, creo que la colaboración es muy importante. Tienen cada nivel tiene algo que ofrecer y en un país con pocos recursos la colaboración es importante, ya sean escuelas, por ejemplo, escuelitas pequeñas, rurales, en poblados, por ejemplo, a los que he ido y he estado ahí difundiendo ciertas cosas. Desde las universidades pueden colaborar con estas escuelas, ¿no? Las escuelas tienen a las personas que necesitan, tienen a las personas, pueden convocar a las personas, tienen poder de convocatoria y tienen a las personas, conocen a las personas. Y las universidades pues tienen el conocimiento. Una de las cosas que estaba interesado en hacer, por ejemplo, como yo estudio aves, ir a las escuelas rurales y anillar aves. Las aves se las captura, se les pone un anillo en la pata, con cierto color, y pues ya se la puede identificar, ¿no? No a la especie, sino a esa ave. Y pues darle, y que los niños tengan un nombre, que le pongan un nombre al ave, qué sé yo, sortear, hacer un sorteo. El niño ganó el sorteo, esta es tu ave de color anillo amarillo, ponle un nombre, ese es tu ave, va a estar en libertad, pero cada vez que la veas, sabes qué ave va a ser, porque esa es el ave de Fernando, o el ave de anillo amarillo es el ave de Gloria o de Carla.
y es tu ave, ¿no? No dejes que nada le pase. Esa es una de las ideas, por ejemplo, pero eso requiere, pues, colaboración de gente que, por ejemplo, la Politécnica Nacional tiene equipo para capturar y anillar esas aves, y escuelas en Pedro Vicente Maldonado, en donde estuve, pues, hay niños que tienen una curiosidad por la naturaleza increíble, increíble, que me dejaron llevar unos cuantos al campo y son niños súper interesados, súper curiosos y bueno, ¿no? Entonces, buscar colaboración, eh, buscar personas que tengan ideas similares y tengan y agrupar recursos, ¿no? Articular, colaborar, buscar unión de este tipo de cosas es muy importante. Esto. Qué interesante esta iniciativa. Agradecemos mucho por esto. A continuación le voy a dar paso a Gloria, quien dará por cerrado el evento. Adelante. Muchísimas gracias. Estuve muy atenta a la exposición de Daniel. Yo creo que nos ha dicho muchas cosas y creo que hay mucho trabajo por hacer, pero bueno, esta conferencia justo buscaba ubicar la problemática de las áreas y de las especies de flora y fauna en el Ecuador. Esperamos que haya servido para entender un poco mejor la problemática en la que vivimos y aportar de alguna manera a la protección de dichas áreas. Les agradecemos por habernos acompañado, le agradecemos muchísimo a Daniel porque es un investigador muy talentoso que desde su experiencia pues real y concreta nos habla y nos da muestra, ¿no? de la diversidad y la importancia de conservar y cuidar nuestro país. Les agradecemos a todos por habernos acompañado. Muchas gracias. Les esperamos en este evento de nuevo. Muy buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias.